Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Hermosa mañana y no va mal el día, ¿eh? No, preciosa tarde y mañana se termina todo, porque... No se termina todo. La temperatura se mantiene en los guarismos de hoy, algún gradito menos, pero mínimas y máximas similares, mañana y pasado, pero con lluvias. Bueno. Aquí en Montevideo, en el sur del país, en el área metropolitana. Hay un mientras tanto pautado por lo informativo, así que les damos la bienvenida y les recordamos que tenemos muchos temas para conversar con ustedes y qué mejor momento para comenzar la sobremesa que hacerlo con un té negro Canarias. El té clásico, ya todos sabemos cuántas cosas se pueden decir con un té negro Canarias. Canarias es nuestra manera de tomar té y ahora Té Canarias tiene una invitación para hacerles. Entra en la fanpage de Té Canarias y no te pierdas los mejores momentos de charlas de Té Canarias. Este mes nos presenta El poderoso efecto positivo de decir no, a cargo de María Julia Arrillaga Pombo, psicóloga y magíster en Psicología Infantil y del Adolescente por la Facultad de Psicología de Ucudal. Una charla imprescindible que nos enseñará a conocer las claves para manejar límites y aprender a decir que no en los distintos ámbitos de nuestras vidas, tales como la familia, la pareja, el trabajo o las amistades. No te la pierdas. Canarias, nuestra manera de tomar té. Les damos la bienvenida y les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de Facebook, que también tenemos el Twitter, por supuesto, que la tarde en casa es la manera de contactarnos. Y hoy además vamos a salir de Montevideo. Habitualmente tenemos la vocación de contactar con todo el país y darle la bienvenida a televidentes que nos estén escuchando en cualquier lugar del Uruguay. Pero hoy vamos a ir nosotros hacia ustedes. Vamos a ir al departamento de Colonia, porque en las últimas horas nos hemos estado informando en profundidad y no sin cierto desagrado de una circunstancia noticiosa que a mí realmente me pareció muy sorprendente. Parece que Montevideo es un departamento que permite que los niños que suben a sus ómnibus escolares con su moña se trasladen de cualquier lugar y no haya ninguna necesidad de cobrarles el boleto. Más temprano inclusive Rafa comentaba en la mañana en casa que hasta era una manera que utilizaban históricamente los padres para alivianar algún presupuesto, aún cuando había que salir, por ejemplo, a un médico. Sí, o algunos que no iban a la escuela, pero se transportaban. Claro, o quienes iban a la escuela en la tarde si tenían que hacer... Sí, claro, se ponían el uniforme, la túnica de mañana. Y el antihorario, ¿verdad? Sí. Por un mandado, por una visita, por un médico, por la necesidad que fuera. Y nunca eso fue cuestionado y todo lo contrario, siempre fue respetado. El problema es que hay una ley nacional que establece, la 14.254, que establece en su artículo primero como obligatoria la conducción gratuita de los escolares públicos y privados hacia la escuela y su regreso por medio de transporte colectivo de pasajeros. Esto es lo que establece la ley, que es de carácter nacional y que es una norma de jerarquía superior al del decreto municipal de 1990 del departamento de Colonia, y un decreto municipal vigente que reglamenta dicha ley para el departamento establece que las empresas solo están obligadas a transportar a los beneficiarios al primer centro docente que se encuentre sobre la ruta de su recorrido. Hay 500 niños que pagan boleto para ir a la escuela en Colonia del Sacramento, y esto es lo que ha llevado a la movilización a la creación de una comisión de vecinos del General. La semana pasada, padres y madres que fueron con sus hijos protestaron en la Junta Departamental, la bancada de ediles del Partido Nacional, que como ustedes saben, ahí tienen mayoría en todos los departamentos, el partido ganador, se negó a votar una moción para suspender dicha medida y el presidente del cuerpo decidió levantar la sesión, mientras afuera padres y niños y niñas fueron escoltados por la policía. Hoy se reúnen con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que decidió tomar cartas en el asunto. A mí realmente me tomó por sorpresa, es un tema del que tomamos conocimiento en el día de ayer. Es más, lo habíamos planteado a producción del programa para hacerlo ayer. Estábamos cortos de tiempo y había otros temas que estaban sobre la mesa. Pero hoy conocimos que a una vecina de Colonia la llaman la loca del boleto. Con todo respeto, Michelle Barbé, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? No, a usted por atendernos.
¿Cuándo comenzó esta situación a perjudicar a su hijo o hija? Bueno, en realidad hace 26 años que existe la normativa, este decreto en la ciudad de Colonia del Sacramento. Este es un decreto que abarca todo el departamento. Yo me vengo a enterar este año. Yo soy nacida en Montevideo, me crié en Montevideo, estudié en Montevideo, hace 6 años que vivo en Colonia. Y mi hija este año empezó primer año. Nosotros nos mudamos el año pasado para el barrio General, que es uno de los barrios más afectados con esta problemática. Y me encuentro que el primer día de clase me subo en el ómnibus con mi hija para llevarla a la escuela. El boleto acá vale 21 pesos. ¿Perdón? El boleto acá en la ciudad de Colonia vale 21 pesos. 21 pesos, bien. 21 pesos. Y me subo al ómnibus. Demos el audio, Michelle. Hola. Ahora ¿Hola? Lo perdimos totalmente. ¿Cómo? Ahora volvió. Se escucha bien. Estamos Ahí. perdiendo calidad de audios. ¿Usted se está moviendo, capaz? No. Bueno, Estoy vamos acá a, vamos a intentarlo de nuevo entonces. Usted nos decía que cuando comenzaron las clases se sube al ómnibus con su hija y... Y le fui a pagar 21 pesos porque mi hija sube con túnica y moña y él me dice que son 42, me dice el chofer cobrador. Y le digo, no, pero si ella viaja con túnica y moña. Bueno, pero pasando el radio había 1 kilómetro y la villa a la escuela del barrio debe pagar el boleto. Y yo realmente quedé sorprendida, ¿no? Lo cual me negué a pagarle boleto porque mi hija viajaba con túnica y moña. A partir de allí, él me pasa el teléfono del dueño de la empresa y me dijo, bueno, arreglalo tú con el dueño de la empresa. ¿Le pasa el celular? Y me pasa el celular. Le pido al dueño de la empresa poder tener una entrevista con él. Él muy amable me dijo que sí, que cómo no. Y bueno, al otro día me quedó todo por eso, ¿no? Al otro día me subo en el ómnibus, el mismo chofer que me quiere volver a cobrar, le vuelvo a decir que no. Y ahí habían 30 pasajeros más o menos arriba del ómnibus y empiezo a preguntar, ¿usted está de acuerdo con que los escolares paguen boletos? No, usted. Bueno, la cosa que de los 30 ninguno estaba de acuerdo. Y comencé a juntar firmas. Empiezo a juntar firmas de todos los vecinos, me paro en la puerta de las escuelas, cada vez que me subía en el ómnibus iba con la planillita juntando firmas y así llegué a las 602 firmas en un principio. Bien. Con esas 602 firmas pido una entrevista en la Junta Departamental para poder reunirme con los ediles. Y ahí me recibe, a los 2 días, me recibe la Comisión de Tránsito y bueno, yo planteo el problema, se discute, pero no sin solución alguna, diciéndome que bueno, que es una normativa que está vigente hace 26 años y que esto era así y que había que pensar en que las empresas se podían ver perjudicadas con este tema de que sí. Michelle, ¿sí? No, una pregunta. ¿Ellos o tú tenían conocimiento de la existencia de una ley, es decir, una norma de... Una ley para todo el país. Claro. Que establece la gratuidad para el transporte de escolares? Bueno, por eso, cuando a mí me pasa esto, y yo empiezo a juntar las firmas, me empiezo a informar también, ¿no? Porque yo no quería ir a la entrevista con los ediles y sin conocimiento de nada, ¿no? Comienzo a investigar sobre el tema y me encuentro que en el artículo 68 de la Constitución está este artículo que dice que padre, madre o tutor tiene la opción de elegir al instituto escolar que quiere mandar a su hijo. También me entero de la ley, de la 14.254, y a la vez también en la ley de educación, el artículo 75 habla de que como madre, padre o tutor, uno tiene que asegurar la concurrencia de su hijo a la escuela. A partir de todo eso dije, opa, si yo tengo que pagar 42 pesos por mi hija cada vez que va a la escuela, no puedo asegurar la concurrencia de mi hija a la escuela. Y además usted tiene una hija sola. Pero pensemos en vecinos que puedan estar viviendo en el barrio del General y que tengan 4 hijos. Por supuesto. Sacando cuentas, solo conmigo, si yo quiero acompañar a mi hija a la escuela que no vaya sola, conmigo y con mi hija, son casi 1.000 pesos por mes que una familia tiene que disponer para mandar a su hijo a la escuela. No, pero además la reglamentación departamental restringe el derecho consagrado en la ley, lo limita, con lo cual obviamente lo cual no está... No al lugar. Hasta donde por eso, lo vemos... como que el decreto departamental del... pasa por encima de una ley constitucional. Ahí ya partimos mal. Bien, estamos hablando del primer día de clase, pero estamos
después de las vacaciones de julio, después de las vacaciones de primavera, ¿y cómo ha sido el año? Y el año, mira, ya te digo, después de que fui a hablar con los ediles, que no tuve ningún tipo de respuesta, cada día por medio me iba a la dirección de tránsito a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo solucionamos? El director de tránsito realmente me preguntaba a mí las soluciones. Bueno, no tenía respuesta de ningún tipo, de ningún lado. Fui a la inspección primaria, en la inspección primaria me dijeron de que en ANEP, que rige una normativa también del 1950, de que hay que respetar los radios de las escuelas. Pero eso para la inscripción de los alumnos. Pero si la escuela está con la capacidad colmada, como le pasa a usted, obviamente la prioridad ahí es que el niño se eduque. Y si se tiene que educar, o si usted se mudó a mitad de año, tiene que hacer el trayecto más largo. Es decir, acá hay una ley que impone que su hija vaya a la escuela y no tenga que pagar por ello. Por supuesto. Una cosa interesante con respecto a esta normativa de ANEP, que esa normativa ya no existe más. Bien. Y esto nos enteramos el otro día con la entrevista que tuvimos en el Parlamento, que fue ayer con Sabini, nos dio este dato muy importante, que esta normativa con respecto a los radios de las escuelas ya no existe más. O sea que no nos podemos basar en eso tampoco. Exacto. Lo importante de todo esto, y que fue a partir de allí que empezó toda la discusión y de por qué acá, los políticos en las instituciones querían como dar el brazo a torcer, era de que la ley nacional, esta la 14.254, en el último artículo, o más o menos, aclara de que puede ser modificada según cada intendencia. Sabemos que las intendencias son autónomas, ¿no? Entonces, esa modificación acá se hizo en el año 87 y se empieza a aplicar en el 90 con el decreto cuarto y quinto que pone las limitaciones de los kilómetros. Bien. A partir de eso, ellos se agarran de eso y bueno, y usted tiene que pagar. Y si usted quiere elegir a llevar a su hijo a otra escuela que no sea la de su barrio, atrévase a las consecuencias y pague. Michelle, no, que yo obviamente ni soy abogado ni leí en detalle, pero hay un principio general de derecho que un decreto no puede limitar un derecho consagrado en una ley. Puede reglamentarlo para ajustarlo a cada realidad departamental, pero no puede limitarlo. El ajuste no significará una limitación. Claro, exacto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo la verdad que no tengo respuestas por ninguna parte. Decidimos, a partir de esto, yo llamo a entrevistarme nuevamente con... Acá hay una empresa de ómnibus, que es la Sola Antigua, y después hay una cooperativa de transporte que se llama ABC, que es una cooperativa de trabajadores, que es una empresa recuperada. ¿Esas dos llegan al barrio El General? Bueno, a partir de hace pocos años pudieron lograr entrar al barrio General, porque esta otra empresa, la Sola Antigua, tiene como un monopolio en el tema acá y no permitía entrar a esta otra empresa al barrio General. Lo que pasa que esta cooperativa, ABC, los horarios que tienen para el barrio General, que no son muchos, ¿sí?, no coinciden justo con los horarios de la escuela. Bien, ¿y la gente de ABC no le cobraría el boleto? La gente de ABC, a partir del 16 de agosto, decidió no cobrarle el boleto a los chiquilines. Desde agosto, igual cobró medio año, ¿no? Cobró medio año, por supuesto. Porque agosto es el mes 8, claro, sí. Bien, o sea que eso se logró. Que una de las líneas no lo cobrará. Pero usted dice que el horario no coincide con la llegada o salida de los niños a la escuela. Exactamente. No coincide porque a esta cooperativa, esta empresa de ómnibus, junto con la intendencia, no lo permiten, o sea, tienen como un monopolio y no le permiten el acceso, ¿no? Bueno, pero eso será un tema de reparto. Eso sí es un tema que no es un tema nacional. Lo otro es un tema nacional. Por supuesto. A mí el lío que tengan las empresas entre ellas y con la intendencia, eso realmente en ese momento no es un tema que yo quiera solucionar. A mí acá lo que yo quiero solucionar es el tema de que los niños que viajan con túnica y moña deben y tienen que viajar gratis. Usted estuvo aquí en Montevideo y el Sabini que usted me menciona es el diputado Sabini. Sí. Claro, del Consejo de Educación y Primaria. Nosotros ¿Es el consejero o el diputado? El diputado. El diputado, bien, que no es el consejero. Ay, bien, si no me equivoco, perfecto. Sí. Bueno. ¿Dónde fue la entrevista? ¿En el Parlamento? Sí, fue en el Parlamento. Sí, todo esto, porque ¿qué pasó? Nosotros tuvimos el apoyo cuando todo esto, después de la sesión de la Junta,
que tuvimos el martes pasado y el papelón realmente que fue esa sesión, porque no tengo otra palabra para decirlo. La verdad que salimos muy indignados de ahí, muy tristes, muy enojados, como que fueron varios sentimientos que siguieron ese día. ¿Pero qué dijeron los ediles, Michelle? Los ediles, cuando comenzó la sesión y nosotros planteamos el tema, nos habían dado para exponer 15 minutos. Estuvimos 2 horas y media. Todos mostraban, primero, la sorpresa de ellos de que no conocían esto. No, nadie de los 31 ediles que estaban ahí sentados tenían idea de que los chiquilines pagaban boleto. Ya eso es sorprendente, ¿no? Porque hace 26 años que existe la normativa. Uh-huh. El intendente Carlos Moreira es el tercer mandato que tiene. Cierto. Digo, como nunca se enteró en estos 26 años de que los niños pagan boleto. Uh-huh. Bueno, cuando nosotros empezamos a exponer, las 3 bancadas apoyaban y realmente empezaron a comentar de lo sorprendidos que estaban, que esto no podía ser, que estaba mal, que había que derogar el artículo. Uno de los ediles colorados, Martín Pérez, que es abogado, en ese momento dijo que legalmente en ese día de sesión se podía dar de baja el artículo 4 y 5 sin ningún problema. Del decreto departamental. El decreto departamental, que es el artículo 4 y 5, que es el que habla de la limitación. Sí, claro. ¿Y lo bajaron? Bueno, todos como que estaban todo el mundo de acuerdo, entonces Martín Pérez, el de la bancada de los Colorados, dice, pide un cuarto intermedio para poder, para que podamos dialogar y lo podamos derogar a esto. Se va del cuarto intermedio, 1 hora después, arriba en las barras habíamos más o menos 50 personas, entre niños, padres, madres, vecinos, gente de la cooperativa de Opus. Cuando salen del cuarto intermedio, la moción del Partido Colorado y del Frente Amplio es por 30 días suspender el artículo 4 y 5, mientras que hacen las investigaciones pertinentes para ver después cómo quedaba el tema. Uh-huh. Por 30 días suspenderlo y que los niños no paguen boleto. Uh-huh. Porque una de las cosas que nosotros decíamos era, mientras que ustedes averiguan todo, hacen las investigaciones, los días pasan, nosotros seguimos pagando boleto. Bien. Y el Partido Nacional saca una moción diciendo que ellos decidían dejar todo igual como estaba y primero hacer las entrevistas y las investigaciones pertinentes con Tránsito, con las empresas de ómnibus, con ANEP, y luego ver qué solución se toman, porque había que tener en cuenta cómo iba a afectar esto a las empresas económicamente y a la Intendencia. Bien. Y ahí la barra ahí detonó. Bien. Nosotros estamos en tiempo. Yo quiero hacerle 2 preguntas para cerrar y le pido respuestas breves. Luego de esa instancia local a nivel de Colonia y de ese encuentro con los diputados de los ediles, del que ya entendimos el resultado, ustedes vinieron a Montevideo y se entrevistaron con el coordinador de la Comisión de Educación. Por eso es que usted mencionaba al diputado Sabini, ¿verdad? Sí. ¿Qué respuesta le dieron los diputados? Bueno, les pareció insólita la situación de Colonia, insólita, no pueden creer. Dicen que la diferencia, una falta de ética, porque pasa por algo ético también, no algo de conciencia social, o sea, no. La respuesta de ellos fue de que inmediatamente van a tomar el caso, que lo que van a hacer es llamar a la sesión que viene, el martes que viene del Parlamento, para tener una entrevista nuevamente con nosotros, bien, con la gente de la ANEP y con la Dirección de Tránsito de acá de Colonia. Bien. Estaremos atentos entonces. Quiero decirle que nosotros en producción intentamos contactar al señor intendente, el doctor Moreira, que se encuentra fuera del país en el día de hoy en una agenda de trabajo apretada en Buenos Aires y que por eso no estamos pudiendo contactar directamente con él. De cualquier manera, el estado de situación nos ha quedado claro. Sí. ¿No hablaron con Moreira, Michelle, la última? Bueno, eso me encantaría decirlo antes de que terminemos y me dan 2 minutos. Nosotros hace un mes pedimos a través de mesa de entrada por la Intendencia una entrevista con Moreira. No hemos tenido una sola respuesta del intendente. El intendente salió diciendo en una nota que él no estaba enterado de esta situación. Nosotros pedimos una mesa tripartita también para entrevistarnos con la gente de Tránsito y las empresas. El otro día me llamaron para que ya estaba notificada el pedido. La devolución de su respuesta fue el decreto y la ley. ¿Perdón? ¿El decreto? El decreto y la ley. Como diciendo, mire señora, acá está la ley, acá está el decreto, esto va a seguir todo totalmente igual. Esa fue la respuesta de Tránsito a nuestro pedido de la mesa tripartita.
Y Moreira nunca llamó, nunca se sabe. Moreira salió diciendo que no estaba enterado del tema. Bien. Estaremos atentos entonces al seguimiento. ¿Ustedes estarían volviendo el martes próximo a Montevideo? El martes estaríamos volviendo para ahí, sí, el Bien. martes. Le agradecemos mucho este contacto. La verdad es que lamentamos enormemente la situación por la que usted ha debido pasar y seguramente los padres y madres que viven en el barrio del General. La verdad que parece absolutamente contradictorio en un país como el nuestro que apuesta a la educación y que tiene claro que es la salida para tantos otros problemas que tenemos. Por supuesto. Y quiero dejar claro que no es solamente en la ciudad de Colonia y el barrio General. Son 500 niños en Colonia del Sacramento, en todos los barrios que se trasladan, porque no es solo los que se trasladan del barrio General. Bien. Es en toda la ciudad de Colonia del Sacramento. Y además, los ómnibus departamentales dentro del departamento, como Berruti, Tao, Compañía Colonia, también están involucrados porque ellos también están cobrando boleto. Señora, le agradecemos mucho este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, a las hasta luego. órdenes. Igualmente. Sobrecogedor. Sí, bueno, veremos cómo acá no parece haber mucho lugar a dudas, ¿no? Se tiene que reglamentar la ley, es decir, consagrar lo que la ley establece a texto expreso, o bien el sentido que el legislador le quiso dar a la ley. El sentido parece claro, ¿no? Que es obligatoria, es decir, están obligados a conducir gratuitamente a los escolares públicos y privados hacia la escuela a la que van, ¿no? Hacia la primera escuela que le quede a mano según el recorrido de la línea de transporte. Esto, y bueno, y obviamente de regreso, ¿no? Estaba mirando por allí, me encontré con una reglamentación de 33, aparecía un horario razonable entre las 7 y las 19 horas, algo que creo que está vigente también en Montevideo, o estuvo, no sé, es decir, un horario dentro del cual se puede decir que en fin, evitar algún tipo de abusos, pero siempre consagrando la obligatoriedad de la conducción gratuita de escolares públicos y privados. A usted le quedaba cerca la escuela, de Sí, su casa hasta acá. Sí, no tenía una más cerca, pero venía a la Venezuela. Tenía una que me quedaba una cuadra. Pero hacía el trayecto caminando. Caminando, sí. No, bueno, en una época me tomaba el 17 con mi padre, él iba a la UTE. Para poder andar en ómnibus. Exacto, y me viajaba gratis. Claro. Y me bajaba acá en la esquina del canal. Oh, pecador. En Minas y Canelones. Oh, pecador. Sí. ¿Cómo que gratis? ¿Con túnica y moña? Claro, por supuesto. Yo no, yo sabe que envidiaba a los niños que llegaban en ómnibus a la escuela porque yo vivía en la esquina. En la esquina, seguro. Terrible lo mío. Estuve 4 años, 0 falta. ¿Se da cuenta? No había podía zafar. claro. De Rabona ni hablemos. Fue durísimo, pero bueno, cada vez hubo un año que logré enfermarme de mononucleosis y generar una falta. Bien, amigas y amigos, estaremos atentos a ese tema, trataremos de generar más información, de que se lleven adelante las investigaciones necesarias. Es una situación que realmente nos preocupa porque, bueno, generar una dificultad para que niños y niñas vayan a la escuela parece ser una noticia de la que nunca hubiéramos tenido que hablar. Vamos a otras noticias que tienen que ver con la muerte de este señor que ustedes recuerdan. En el fin de semana próximo pasado intentó defender a una amiga cuando la dejaba en su casa con motivo de una rapiña que ella estaba sufriendo en ese momento. Subrayado nos informa que un joven de 18 años ha sido detenido por el homicidio de este hombre. La policía, perdón, 2 personas fueron detenidas. Quizás la confusión es porque hay un joven de 18 o 19 años detenido por el caso del abuelo que iba con los nietos y que le entregó la moto, ¿no? Es terrible, la ruta 102. Ahí confesó la autoría un joven mayor de edad. Bien. En este caso hay 2 detenidos. Bien. En principio estaban identificados los responsables y, bueno, supongo que los detenidos fueron son aprendidos los mismos, esta sí. madrugada en una medida que tomó la policía de muy temprano en el barrio de Costa Hilara. Vale la pena entonces decir que de alguna manera todas las declaraciones de los vecinos que habíamos escuchado en el día de ayer, inclusive la del doctor Canessa, son certeras. No, totalmente. Son absolutamente certeras y hablaban desde la información, no solo desde el dolor. Sí. Pero vamos a ese otro caso entonces, que por cierto quizás no tuvo tanta repercusión, pero que fue también tan conmocionante y enormemente injusto. Es el del homicidio del señor Líber Óscar Serpa. Tenía 69 años cuando este 24 de septiembre se desplazaba en moto
con 2 nietos. Fue abordado por delincuentes que le pidieron su moto. El autor del homicidio resultó ser un joven de 18 años. Este caso tiene además particularidades muy dramáticas, porque este sábado 24, fue próximo a las 5 de la tarde, de día, el señor Serpa circulaba por la ruta 102, casi 7 cerros, cerca de lo que podemos denominar Zona América o el estadio de Peñarol, sí, ¿verdad? El hombre no se resistió y le dio la moto a los asaltantes, pero igualmente recibió un disparo, muriendo en el lugar. Una bala le ingresó por su órbita en el ojo. En las últimas horas, entonces, la policía aclaró lo sucedido al detener por una presunta rapiña a 2 hombres quienes tenían consigo un revólver calibre 38 con la numeración limada y 4 proyectiles vivos. Al ser interrogado, uno de ellos, de iniciales MU, de 18 años, confesó ser el autor del homicidio del señor Líber Canepa. Dijo a la policía que lo acompañaban Nicolás Martínez, quien actualmente está recluido por un delito de rapiña, y también dijo que el arma se le había prestado otra persona apodada El Patito. Según señaló a la policía, ese día ambos salieron a robar, se encontraron en el camino con Serpa y lo amenazaron. El hombre les dio la moto y corrió hacia un terraplén. Pero, según declara, vieron que introdujo su mano en la mochila, según declaran, pensaron que iba a sacar algo y ese movimiento motivó, según declara este joven de 18 años, que finalmente le disparara. Este hombre muere delante de sus 2 nietos mellizos con los que viajaba en el vehículo. Tenemos que hacer una pausa ahora, porque obviamente vamos a seguir con este tema, con diferentes abordajes, pero bueno, veíamos allí imágenes de la movilización de ayer. Hay otras convocadas, creo que una para hoy y una especie de paro cívico. Hoy 20:30, gracias Susana, sí, también en la modalidad de caceroleo. En fin, era evidente que si no se atendía a algún tipo de situaciones, de alguna manera, y la preocupación, la indignación iba a crecer y iba a seguir creciendo si no hay respuestas. A veces la respuesta no pasa por una solución mágica, a veces pasa por una conducta de empatía con las víctimas, de empatía con la ciudadanía. A veces es un tema de cómo comunicamos lo que quizás se esté haciendo, mejor o peor. Pero bueno, todo este tipo de cosas tiene repercusiones a todo nivel, sin duda. Hacemos una pausa, María. Sí, ya mismo a la tanda y luego volvemos. Vamos a hablar de otros temas y viene el invitado sociólogo Luis Eduardo Moraz. Raid, rápida acción para mamás exigentes. SC Johnson.